Raúl Ferráez, tengo en mis manos un gran trabajo. Gracias, Los Fer. 300 líderes más influyentes de México. Una gran portada. Manuel Felgueres. Felgueres, por supuesto. ¿Qué te dicen estas páginas de líderes mexicanos? De los 300 líderes. ¿Qué aprendiste en esta publicación? Pues antes que nada, Fer, gracias por No, recibirme es un y honor. sabes que te estimo, te quiero muchísimo. Es un honor, Raúl. Pues es la 18ª vez que publicamos la lista de los 300. Ha sido todo un viaje de conocimiento, de acercarnos, de conocer quiénes son estos hombres y mujeres que dirigen nuestro país. Yo siempre he dicho que, bueno, pues estar en la lista de los 300 es un reconocimiento muy lindo, muy valioso a muchas personalidades que tienen, o muchas personas que han hecho cosas extraordinarias en este país. Pero más que nada, la lista de los 300 es un grupo de gente que tiene una gran responsabilidad. Las decisiones o las acciones que toman estos personajes muchas veces influyen en la vida de millones de mexicanos. Entonces, es un trabajo muy interesante, Fer. Es al final una especie como de fotografía que tomamos cada año de quiénes son los hombres y mujeres más influyentes de este país. ¿Qué te significa estar cerca de ellos? ¿Qué te significa a ti como líder Sí. también, ¿no? Y además creador de la revista Líderes Mexicanos, saberlo cerca de ti? Mira, es muy interesante ¿Cómo los porque aprovechas conocer a estos también, personajes, conocer a los líderes del país, tiene un significado muy interesante, sobre todo porque tienes un grado de aprendizaje muy grande de la mayoría de ellos, o de casi todos ellos. La mayoría de ellos son historias de una gran pasión por lo que hacen, de un gran trabajo, de una visión y de una inteligencia muchas veces sobresaliente en lo que te están tratando de hacer. Y eso es muy inspirador, Fer. Yo creo, y cuando empezamos, Jorge, mi hermano y yo, la revista hace 27 años ya, finalmente el objetivo de la revista siempre ha sido ese. Cómo enseñamos a nuestros lectores historias de éxito, cómo les llevamos a través de nuestras páginas esos ejemplos de hombres y mujeres que han tenido éxito en lo que han hecho, con el único objetivo de inspirar a otros a alcanzar sus propias historias de éxito. Ese siempre ha sido nuestro objetivo único. Me gusta la forma en la que ahora presentas a los líderes. ¿Cuántas mujeres, Raúl? Fíjate que tenemos 30 mujeres en este año en la lista. Es una constante que hemos tenido en los últimos 12, 13 años, lo cual es tal vez un poco preocupante. No estamos 30 encontrando... de 300 es un número que debe de preocupar. Pues sí, porque es el 10% nada más. Es el 10%. Y no nada estamos más. encontrando una tendencia ni a la alza ni a la baja, ¿no? ¿Por qué, Raúl? No lo ¿Qué sé. ves en ese sentido? No lo sé. Mira, no tenemos obviamente una cuota de género. Creo que eso en una lista como estas no tendría sentido. Finalmente, a la hora de evaluar los liderazgos, la influencia de cada uno de los personajes que analizamos, pues no medimos, no nos fijamos si son hombres o mujeres, o si son, o qué tipo de religión tienen, o muchas otras cosas que es sentimos. un tema de género, es Exacto, un tema de liderazgo. de liderazgo. Y yo lo que creo es que hay espacios en los que poco a poco las mujeres pues están avanzando, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahora con la llegada de la nueva administración a muchas mujeres más que en otras administraciones, ¿no? Y yo creo que eso pues va a ir cambiando un poco la lista de los 300. Ahora, en la parte empresarial, pues es donde menos mujeres hay. Y la parte empresarial es una parte importante de la lista, cerca del 25-26% de la lista son empresarios, y hay muy pocas mujeres ahí. Tenemos mucho más en temas culturales o en líderes de opinión como tú, o en temas a lo mejor políticos, efectivamente. Pero entonces es un balance, ¿no? Al final del día. ¿Cómo surge esta idea, Raúl? Llevas 20 y tantos años. ¿Cómo surge? ¿Qué ves en el mundo que te inspira para poder hacer la lista de los 300? Fíjate que fue muy, muy interesante, Fer, porque llevábamos 10 años haciendo la revista cuando se nos ocurrió hacer la lista de los 300. Y me acuerdo que en la primera junta editorial en la que lo platicamos, casi hubo sombrerazos y manazos, porque dijeron, están locos. O sea, ¿cómo vamos a hacer una lista? ¿Cómo vamos a nosotros a decidir quién es líder y quién no en este país? ¿Cómo vamos a hacer una lista de los 300 líderes más influyentes de México? De una u otra forma estábamos clasificando a la élite de este país, ¿no? A los hombres y mujeres más poderosos, más
más ricos, más influyentes, en fin. Y la verdad es que fue un atrevimiento, fue una de esas cosas que a ti te han pasado muchas veces, que haces muchas veces sin pensar mucho. Dices, a ver, pues me late y lo hicimos. Y la verdad es que ha sido una larga historia. Los primeros 2, 3 años fueron difíciles. Había mucha gente que nos hablaba y que decía, oigan, a mí no me publiquen en esa lista, yo no quiero estar. Porque lo que hicimos, ¿Cómo crees? lo que hicimos del principio fue decidir, ok, a ver, vamos a dividir la lista en 13 categorías para que haya un poco una representación de todos los ámbitos de la vida nacional. Y luego decidimos cada categoría cuántos espacios iban a tener. O sea, hicimos toda una metodología ahí que a la fecha, hoy, 18 años después, sigue siendo la mismita. Ah, es la misma, no Es ha la cambiado. misma, no ha cambiado. O sea, que ahora sí que como el burro que tocó la flauta, le atinamos desde el principio y nos ha funcionado estos 18 años muy bien. Y a partir de ahí empezamos a llenar esos huecos y pues vamos haciendo los análisis de quién en ese momento en el país tiene influencia y por qué debe de estar en la lista. Entonces, al final la lista se convierte como una fotografía que tomamos cada año, ¿no? Una fotografía de quién es quién en este país y quién está influyendo. Las repercusiones que ha tenido la revista internacionalmente. ¿Qué te dicen en otros países sobre líderes mexicanos? ¿Te han tomado la idea? ¿La han replicado en otras áreas? En fin, Fíjate que ¿qué hay? el tema de las entrevistas pues no es un tema que hayamos nosotros descubierto ni inventado. De hecho, nosotros nos inspiramos mucho en Estados Unidos. Por ejemplo, tú vas a cualquier librería y te encuentras stands llenos de biografías de deportistas, de artistas, de políticos, porque a la gente en otros países, sobre todo los países más civilizados, en Estados Unidos, en Europa, les encanta leer las biografías de personajes que han tenido éxito, porque a la gente le gusta aprender, le gusta entender cómo lograron ellos su éxito para tratar de replicarlo. Entonces, la verdad es que nos hemos encontrado con que es parte de una tendencia mundial, el estar pendiente de estos liderazgos. Lo platicabas hace tú un momento, lo vemos ahora en el tema de las redes sociales, ¿no? Hoy en día ya no estamos solo pendientes de los liderazgos en México a través de las redes sociales, estamos pendientes de los liderazgos en todo el mundo. Seguimos en Instagram a lo mejor a nuestro artista favorito que vive en Londres Estamos más cerca, estamos ¿no? más cerca de mucha gente, ¿no? Que antes no se Y eso estaba también nos cerca. impacta más ¿no? En los ejemplos que nos dan, en lo que hacen, en lo que dejan de hacer, en fin, creo que eso es muy ilustrativo, ¿no? Te preguntan sobre un proyecto, alguien nos escribe aquí, Luis Castañón. Pregúntale a Raúl, ¿qué pasó con el proyecto Líderes del Futuro? Sí. Y también hablar un poco de edades. Eso me parece muy interesante también dentro de la revista. ¿Quién es el más joven? En fin, creo que por ahí viene Sí. un tema porque vamos a tener a futuro líderes bien interesantes. Sí. Fíjate que ahí es una anécdota muy simpática, Fer, porque cuando empezamos la revista nosotros éramos muy jóvenes y la revista nadie la conocía. Entonces nos propusimos un poco el que los entrevistados fuera gente realmente muy, muy consolidada, muy importante, de muy alto nivel. Y generalmente esa gente pues ya tiene cierta edad, ¿no? Entonces empezamos entrevistando así a gentes muy famosas, don Juan Sánchez Navarro, bueno, Fidel Velázquez en aquella época, Rufino Tamayo, que fue la última entrevista que dio en su vida, don Carlos González, ¿no? El famoso secretario Entonces empezamos a entrevistar a gentes muy, muy, muy importantes, de muy alto nivel. Y como a los 4 o 5 años, un día hojeando Jorge, mi hermano y yo las revistas, nos dimos cuenta que estábamos haciendo una revista de viejitos. ¿Por qué? Porque todos los líderes que estábamos entrevistando, en nuestro afán de realmente tener ya historias muy Uy, pero ¿y cuando consolidadas. se mueran, qué vamos a hacer, no? Sí, entonces ahí nos entró una especie como de crisis personal. Dijimos, ¿y los jóvenes qué? Entonces creamos un concepto que se llamó Líderes del Futuro y empezamos a hacer ediciones especiales entrevistando a puros jóvenes. Me acuerdo, en nuestra primera edición de Líderes del Futuro estuvo, por ejemplo, Fernando Landeros, que todavía no se le ocurría la idea del Teletón cuando lo entrevistamos. Qué barbaridad. En esa edición entrevistamos, por ejemplo, a Rodrigo González Calvillo, que todavía no estaban empezando Ticketmaster, lo que ahora es CIE y todo lo que han logrado con el Gran Premio de México y todo eso. Entonces, por ejemplo, entrevistamos a Lorena Ochoa, tenía 14 años en esa edición. Entonces, empezamos a entrevistar a muchos jóvenes, primero como distinguiéndolos en secciones especiales y todo. Y lo que pasó con Club de Líderes del Futuro es que finalmente acabamos integrando ya
a la revista, pues a todos. Hoy ojeas una revista y encuentras a jóvenes en todas nuestras ediciones, a mujeres obviamente, y entonces ya ahí un poco hemos como hecho este mix, ¿no? De todas las edades. Está increíble. Espero la ojeen. Vamos a una pausa, regresamos con Raúl Ferráez aquí en ¿Qué tal, Fernanda? La reunión de los 300 líderes será la próxima semana. Es muy interesante, Raúl Ferráez, darte cuenta que cuando se reúnen, nos reunimos estos 300 líderes, los más influyentes de México, siempre has, junto con tu hermano, dejado claro, si lo puedo decir en palabras muy sencillas, que debemos de ir hacia un mismo camino, que debemos de aprovechar ese liderazgo justamente para algo positivo en nuestro país. Claro. Eso es algo que siempre has dejado muy claro en esas comidas. Si estamos aquí, es porque debemos de trabajar por un mejor México. Exacto. ¿Cuál es el mensaje este año? Hoy, ¿qué quieres Fíjate que de este nosotros, año, 300 sí, líderes, los más influyentes de México? este año es especialmente importante, Fer, por el Uy. cambio de gobierno y por los nuevos vientos que llegan. Creo que al final de cuentas los líderes, pues no podemos negar que son los que guían a las sociedades. Las decisiones que toma un empresario en base a qué productos sacar o quitar o mover o qué empleados contratar o qué inversiones hacer, mueven los sectores económicos, las decisiones que toma un político de cómo ejercer un presupuesto o cómo tomar algunas decisiones en términos políticos, mueven a un país. Entonces, este año es especialmente importante porque hay un cambio de gobierno. Este año es especialmente importante porque creo que muchos empresarios, sobre todo, y muchos líderes de la sociedad civil se están dando cuenta que tienen que participar más, que su participación tiene que ser mucho más abierta y mucho más contundente en el tema de la expresión de sus ideas, en lo que están defendiendo, en lo que quieren lograr. Y eso yo creo que es algo que tiene que cambiar. O sea, durante muchos años hemos vivido una especie como de ruido político en donde solo oímos lo que dicen los políticos, pero lo que dice la sociedad civil y sobre todo los empresarios creo que también es muy importante. Entonces la comida de este año vuelve como que a reafirmar esto que estabas diciendo. ¿Cómo le hacemos para como sociedad ponernos de acuerdo de qué tipo de país queremos a futuro y cómo le hacemos un poco para todos jalar para el mismo lado? Porque lo que único que queremos todos es que a México le vaya bien. ¿Hay unión entre esos 300 líderes? Es decir, vislumbras que podemos unirnos Sí. en pro de todo esto. Mira, lo que hay entre esos 300 líderes yo creo es que hay un profundo amor a México. Yo creo que no habría ninguno de los 300 líderes con los que platicaras que de verdad no te dijeran, yo amo a mi país sobre todas las cosas, aquí es donde me he desarrollado, aquí es donde he tenido éxito, aquí es donde estoy y no pienso irme y me importa que a este país le vaya bien. Sí, es un orgullo. Entonces, con esa visión creo que es suficiente. Con esa visión de que amas a tu país y que quieres que le vaya bien, yo creo que las demás cosas, pues habrá puntos de vista diferentes, pero el objetivo común es único, el que México vaya bien. Raúl Ferráez, algo que me gusta mucho de la publicación es que en ningún momento hay un líder mesiánico. Me preocuparía mucho ese tipo de liderazgo. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de, por ejemplo, un Trump, ¿no? Un hombre con unos liderazgos tendientes a una negatividad, a discriminación, en fin. Sí. Es preocupante, caray. Es preocupante y la gente lo aplaude. Yo creo que la gente está en la necesidad y en busca de liderazgos. Creo que hay una falta de liderazgos en México y en el mundo. Y esa falta de liderazgos yo creo que se debe mucho a lo complejo que se ha vuelto el mundo, lo complejo que se ha vuelto la toma de decisiones, lo rápido que vamos. En fin, hay una serie de cosas que están sucediendo que yo creo que como sociedad todavía no acabamos de entender y eso hace que los liderazgos sean muy complicados. Si tú analizas, por ejemplo, muchas elecciones, no solo aquí en México, sino en el mundo, la gente vota más por castigar a los gobiernos que están saliendo, porque no estuvieron de acuerdo en lo que hicieron, porque no estuvieron satisfechos con sus decisiones, que por qué tipo de gobierno quieren a futuro, o cuál es el país que se imaginan que quieren a futuro y quién lo pudiera enarbolar. Entonces, yo creo que sí hay una exigencia de la sociedad muy grande a los líderes
que todavía no llego a comprender, Fer, sinceramente, si también es racional o un poco irracional. O sea, de repente la sociedad quiere que los líderes hagan cosas que humanamente son imposibles de hacer. Pero la gente piensa que dándole así un clic se pueden hacer las cosas y no entienden que hay atrás de muchas decisiones o de muchas cosas que hay que hacer horas de trabajo, horas de esfuerzo enormes y que no es tan fácil hacer las cosas. No, no está fácil sacar una revista de los 300 líderes más influyentes de México todos los años. No solamente es colocar fotografías, es todo pues, un compromiso, es una responsabilidad, es ver, en fin, qué es lo que está sucediendo en México. ¿Tú crees que hay una tendencia en el cambio hacia líderes? Es decir, el liderazgo que antes tenía que ver con ir hacia tal lugar, hoy el liderazgo se está yendo hacia otro lugar. Yo creo que sí, Fer. Yo creo que los liderazgos vamos a tener que aprender y a racionalizar que los liderazgos van a tener que ser liderazgos colectivos. Ya no va a haber liderazgos unipersonales. Los liderazgos vamos a tener que, como sociedad, generar liderazgos colectivos, ya no de una sola persona. Vamos a tener que ponernos de acuerdo en grupos, vamos a tener que ponernos de acuerdo en sociedades, vamos a tener que ponernos de acuerdo en visiones y avanzar juntos, porque solo así vamos a poder lograr las cosas. Entonces, yo creo que eso va a ser un cambio trascendental. Y lo vemos los liderazgos, por ejemplo, de las masas exigiendo cosas y todo. Esos son los nuevos liderazgos y ahí es donde tenemos que encontrar que los motivos sean los adecuados y que mucha gente se sume en proyectos. Por ejemplo, cuando tú analizas a los jóvenes, te das cuenta que los jóvenes están pensando en causas y se están comprometiendo con causas muy específicas. Además, a lo mejor ya no les importa los temas del trabajo o de si van a tener una beca, pero a lo mejor son apasionados de la vaquita marina y de cómo salvarla o de los perritos o de temas del medio ambiente y los mueven y están movidos por temas tal vez muchísimo más pequeños, pero mucho más significativos para ellos. Entonces yo creo que ahí es donde vamos a encontrar esos liderazgos. Necesitamos más liderazgos en la sociedad civil, tal vez no tan prominentes en lo personal, pero sí en lo colectivo. Raúl, tendrás que abrir quizá otras opciones como tecnología, como medicina, como, en fin, en líderes mexicanos, en los 300. Bueno, en los 300 está todo eso, tecnología, medicina. Yo creo que cada año lo volvemos a analizar, Fer, y yo creo que no nos Habrá falta quizá categorías. ONGs que, o sea, que Tenemos quieras... sociedad civil. Por ejemplo, una de las categorías que metimos hace menos tiempo fue la de el influencer, por ejemplo, ¿no? Que es un fenómeno que se dio desde los últimos 4 o 5 años. Qué locura, ¿verdad? Tenemos un espacio desde hace 5 años para un influencer, ¿no? Un joven de estos que están generando una disrupción en redes, que los siguen millones de jóvenes, que tienen millones de views, que es impresionante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya están estos. Sí, obviamente la lista tiene que irse adaptando a las realidades, ¿no? Pues yo te felicito, mi querido Raúl, a ti, a tu hermano, al gran equipo de líderes mexicanos. La revista es un agasajo. Los 300 líderes más influyentes de México. La hechura, mis respetos. Gracias, Fer. Mis respetos, el papel, la impresión, la portada. La hechura de la revista es una manufactura mexicana de primer nivel, Gracias, competitiva con cualquier parte del mundo. El tamaño que hoy presentan, están revolucionados, Gracias, Raúl. Fer. Me da mucho gusto. Hemos tratado de ir a la vanguardia, sí. Estás en la vanguardia, pues, sin duda alguna. Estás. Y ¿sabes qué? Ver que somos muchos que podemos hacer tanto por México. Sí, es lo que yo digo. Eso me Ahorita da... es una reflexión final que yo quisiera hacer, Fer, porque ahorita estamos todos muy impactados por el cambio de gobierno, por la llegada de Andrés Manuel López Obrador como nuestro nuevo presidente. Sin duda. Pero sin lugar a dudas este país es más grande que un hombre. Somos muchísimo más mexicanos, líderes en muchas áreas. Y yo creo que eso es algo que no hay que perder, o sea, no hay que permitir que nos deje llevar. Obviamente es nuestro presidente y todos hay que colaborar con él para que las cosas salgan bien y en este amor que todos tenemos por México, pues lo único que queremos es que a México le vaya bien. Pero yo creo que cada vez como sociedad tenemos que estar más comprometidos y cada uno poner nuestro granito de arena,
porque juntos somos los que realmente construimos el pastel, Por supuesto. este castillo, ¿no? México. Este México. Este México que nos necesita. Muchas gracias, mi querido No, al Raúl. ¿Con qué contrario. te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas? Fíjate que más que nada me quedo con un sentimiento de avance y de transformación en lo que decías, de cómo vamos a encontrar a esos nuevos liderazgos entre los jóvenes, cómo estos liderazgos colectivos tienen que realmente tomar forma y funcionar para que realmente las cosas funcionen. Yo creo que ese va a ser un gran reto, como tú decías, para nosotros en el futuro. Cómo realmente encontramos darle salida a esos liderazgos y que sean propositivos sobre todo. Que tengan rumbo. Que tengan rumbo. Porque Sí. por momentos son chispazos, pero Sí, sí, sí. no hay seguimiento. No hay Ese seguimiento, es el sí. tema, no hay seguimiento, hay que darle seguimiento. Eso va a ser muy importante. Pues conmigo cuentas para lo que Gracias, Fer. necesites. Gracias, mi Al querido contrario. Raúl. Gracias por estar aquí.